tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del diseño y hoy estamos con Antonio Farré. Muchas gracias de estar aquí. Me encanta la idea de pensar que vamos a tener una muy buena plática. Seguro, creo que tienes colega. tienes muchos fans y pues nada, hablar un poquito, preguntarte a través de ellos, creo que sería buenísimo. No, tú adelante, abierto. Vamos a ver que vengan las preguntas. Súper. Oye, pues para empezar, hay arquitectos que diseñan como para impresionar y otros como para cuidar la estética. ¿Para quién diseña Antonio Farré? Para mi cliente, para mí y por consecuencia creo que no se pierde la funcionalidad, Ok. no se pierde la fuerza del diseño. Si por consecuencia está impresionante, bienvenido, pero hay cosas primarias y que me obligan a cubrir primero eso, ¿no? Obviamente sí me gusta que mi arquitectura sobresalga de la demás, pero siempre con la ética de hacerlo bien. Okay. Y sobre la base que lo habíamos platicado en alguna ocasión, de que la arquitectura tiene que ser atemporal y entonces siempre va ese tema de no por querer sacarla de mucho más punch, echemos a perder algo del tiempo a la larga. Ok. ¿No? Y cuando tú empiezas, porque ya habíamos tenido oportunidad de platicar y me decías que tú empezaste a los 19 años, ¿no? Sí, así es. Cuando decides estudiar la carrera, ¿es porque viene de familia? Yo lo tuve de verdad. Nato. Nato. Yo tuve, mis hermanos sufrían y yo tenía dos cosas cuando tenía 10 años. O diseñaba coches o era arquitecto. Y la primera era en México, pues era casi, es más, era imposible, ¿no? Entonces yo me veía en Alemania, pues no me veía. Entonces dije, y teniendo un tío y un papá arquitectos, sí, y que ese es el lenguaje de a diario, y sin darte cuenta, te vas alimentando y alimentando y alimentando, entonces conoces, y siempre hay, oye, ya vieron esto, ¿no? Entonces me dio muy fácil, y por eso digo, a los 19 años empecé a trabajar de forma muy fácil, y cuando terminé la carrera, pues yo ya tenía 6 casas hechas. O sea, de nato. De nato, así, o sea, y les decía, a ver, yo no soy arquitecto todavía, pero le echamos, no, feliz de la vida. Y hoy esas personas que tuve el gusto de trabajarles, les sigo trabajando indirectamente, ¿no? Ya. O sea, porque siempre hay un hilo de relaciones, ¿no? Que tienes que cuidar, por eso es importantísimo siempre el cliente, lo más importante. Entonces, cuidan en la parte económica, en el tiempo, la dedicación, el respeto, todo ese tipo de cosas. Nos han llevado a hacer un despacho padre, que tenemos muy buena jugada con nuestros clientes, ¿no? ¿Y quién fue tu primer cliente? Mi primer cliente, un pariente, el pobre, ¿de acuerdo? El pobre. Bueno, sí, en el sentido. Bueno, pobre por ti, porque ya lo vas a ver toda la vida. Sí, y te va a pero reclamar bueno, si fue pero malo, bien, pero no es creo. más, es una casa que visito de vez en cuando y me da un gusto verla. Qué padre. Obviamente no la haría igual, Sí. pero acepto mis raíces al 100 y es una de las casas que me dolería que la tiraran o algo, ¿no? Ya. Y ya después vinieron otras casas que por consecuencia que visitaron estas y me da gusto verlas, ¿no? O sea, es padre, ¿no? En ese sentido. Es un premio que tenemos los arquitectos, que nuestro trabajo se queda, ¿no? Se queda mucho tiempo. Obviamente, a la larga, la historia y el futuro mandan, pero es un tema, no es que llegues y haces un ejercicio de contabilidad y se queda en una carpeta. Exacto, ya nuestro tema es de llegar y te reflexionas, ¿no? Es un tema, nutre mucho. Yo creo que efectivamente los arquitectos trabajamos muchísimas horas, pero no cansan igual como las de otras profesiones, donde porque todo es mecánico. En el de nosotros es libre. Y yo creo que es una terapia que el mismo trabajo te da, ¿no? Sí. Entonces llega así, efectivamente hay trancazos duros todos los días, pero hay premios increíbles que creo que otras carreras, obviamente hay algunas, pero es donde te premian mucho más, ¿no? Con ver tus resultados. Sí. Oye, y hablando de la arquitectura y de lo abierto y lo creativo que es, ¿qué parte de la metodología del proceso de diseñar y crear una casa, ejecutarla y fabricarla, qué es lo que más te gusta? Todo, te juro. A ver, es bien importante. No me gusta proyectar casas que entrego planos y no las vuelvo a ver. Ok. Me ha pasado, o sea, 2, 3 casas y siempre digo nunca más. ¿Por qué? Porque el cuate que las ejecuta no las entiende o no saca todo el provecho que puedes tener en obra, ¿no? Entonces, el mismo sábado
amanecí en Valle de Bravo y terminé en Cuernavaca con el fin del ego de decir, a ver, tengo que ver qué están haciendo. Sí. ¿No? O sea, sí. me fui a una obra, me fui a la otra en el tema de sacarle todo el jugo y curiosamente en las dos citas avanzamos puntos a favor en el diseño que en planos no venía. Entonces, cuando se los das a alguien y si puedes, que eso es magnífico, si puedes involucrar al cliente, que entienda todo el proceso de que estás llevando y que él también se vincula a decir, oye, es que también me gusta esto, haces cosas, trajes a la medida. Y tú cuando te inspiras, ¿de dónde surge tu inspiración? O sea, ¿tiras trazo, mano alzada? A ver, de todo. ¿Cómo empieza tu visualización 3D en la cabeza, en papel? Siempre digo que cuanto más trabajes en la profesión que seas, más fácil va a ser resolver cosas, ¿no? Ya. O sea, un cuate que toca bien la guitarra, pues no la toca por 3 horas, la toca 8 horas diarias. Y cuando estás en un proceso que efectivamente me he hecho más de 12 horas diarias, solito te va dando el hecho de que vas tú, ¿cómo se llama? Dando soluciones que el subconsciente ya te dio. Ok. ¿No? Entonces, llegando ahí, hay días que puede ser en el coche, hay días que me estoy bañando y digo, esto es por acá. Después dejo ahí en el despacho que empiecen con trazos y digo, a ver, es buena oportunidad, pero estos cuates todavía hay que girarlos un poco para acá. O sea, soy muy libre en eso, ¿no? Y soy de los arquitectos que sé que voy a hacer polémica en el tema, que no está bien lo que voy a contestar, pero cero teoría, ¿no? Okay. O sea, hay muchísimos arquitectos que escriben en revistas y cosas por el estilo, y esto y y después ves el trabajo que han hecho. Entonces yo creo que es un tema de intuición cuando empiezas a trabajar, te vas haciendo y entiendes que pues cortas los ajos así, el jitomate lo cortas así, ¿no? Así, la pizquita, y no, ¿no? que en el libro dice, el jitomate no, a ver, es como te acomodes, ¿no? Claro. O sea, es más, me molestan muchos arquitectos que escriben, que critican y que ves sus resultados. Dije, ¿sobre qué lo comentas, no? Entonces, regreso. Que no hay coherencia. No hay coherencia. Entonces, si me dices, ¿qué va? Libertad. ¿Me entiendes? O sea, sentimiento, una serie de cosas que no vienen en la carrera, te las das y cuanto más libre, mucho mejor, ¿no? Ya. Y hablando de lo que no viene en la carrera, ¿tú qué crees que es eso que te tocó aprender en el proceso del trayecto y la escuela de la vida que en la arquitectura? O sea, porque ya hemos tenido pláticas con otros que me dicen, es que sabes que Ingrid, no solo es tener muchos arquitectos, no solo es tener computadoras, no solo es ser buenos diseñadores, faltan contadores, faltan estos. ¿Crees que cuál sea realmente lo que aporte en el trayecto de la arquitectura para alguien que quiera abrir un despacho de arquitectura? A ver, lo hemos platicado. Lo más importante es la actitud. 2, sí. Eres lo que las 5 personas que tú tienes al lado, esa relación se van armando. Entonces, tu equipo cercano tiene que ser muy, muy bueno. Ya. ¿No? O sea, en el sentido de que entiendas, que los comprendas, o sea, ida y regreso, qué esperas, ¿no? Y sabes que además es una cosa divertidísima, cada quien en el despacho es tan diferente. Ah, sí. Entonces sabes, a ver, esto va para acá, o sea, no es que escojas, pero dije, a ver, este cuate esto lo va a resolver bien, sí. Este cuate esto lo va a resolver, que tengas esa intuición de cómo ir sacando las cosas, ¿no? O sea, se me hace... Y hasta de delegar, ¿no? De saber cómo decir, él es bueno para esto, él bueno es para... Aunque tú sepas hacer quizás todo, sí, pero la receta, pero dices, bueno, él es bueno picando la cebolla y el otro los jitomates, entonces... No, sí, no, eso sale perfecto, eso es importante y además un tema, cuando tienes una cantidad de trabajo importante realizando al mismo tiempo, tienes que saber delegar. Entonces creo que la inteligencia está en decir quién va a hacer cada cosa de esta. Claro. No, porque sabes a veces, ¿no? Si se lo doy a este proyecto se va a perder, ¿no? Si se lo da este lo va a empujar. Entonces ves en cada uno, ¿no? O sea, todos tenemos el yin yang. Yo tengo cosas malísimas, pero tengo cosas que creo que son buenas y cada uno de los elementos que tenemos en el despacho jala, ¿no? Pero siempre tratando de ser, en el buen sentido, líder claro, decir, a ver, todos aquí crecemos, todos estamos en el mismo equipo y entiendan por qué a veces tomo decisiones de estas. Oye, es que me tocaba a mí, ¿no? Ya digo, a ver, no sé de explicaciones, esto jala así y va. Sí. ¿No? Ya. Oye, a tus 19 años, en tu primer casa de este familiar, ¿cuál fue la metida de pie que hayas dicho, híjole? Ah, claro que la hay. ¿Pero cuál fue? Compártenos. Porque todavía no dominaba bien el tema de las estructuras y pasaron 2 cosas muy simpáticas. Bueno, simpáticas porque se pueden platicar.
Una, llené la casa de columnas, entonces llegó este tío y digo, oye, a ver, esto no es convento. Y llegó él así y tiró como 3 y las dejó en el jardín como escultura. Entonces, cada vez que voy, las veo ahí y dije, buena lección. Y otra, donde tomas el tema que la estructura es súper importante. Dejamos estar en una casa de fin de semana y llegó un camión a las 3, 4 de la madrugada de donde lo traen de Puebla y esto está lejos. Y entonces empezó a llover y dejaron el camión. Y lloviendo, el camión se empezó a hundir. Y a la hora de sacarlo, no me digas, ¿en serio? A la hora de sacarnos se nos cayó la barda. El mismo camión la tiró. Entonces es donde dice, espérame, toda la logística no es de quita el camión. Cuando ya habíamos visto que se había hundido, ¡qué locura! Era tomar una decisión tan simple como descarguen el camión, aunque ustedes lo querían poner acá. De esas cosas que dice, espérame, todo tiene una lógica. Entonces, ya sabes, son de esos accidentes que dije, en la vida me vuelve a pasar. Pero es que no me imagino a un niño, porque eras un niño de 19 años con su preocupación máxima de un camión con un muro, o sea... No, entonces, pero a ver, yo creo que te haces... No creo. Tú te haces por los errores, no por los aplausos. Justo. Entonces, para mí ya un tema de toda la logística en obra, gracias a ese camión, wow. Gracias a las columnas, wow. Y me echo de esas, si quieres, debo tener 500 de esas. Oye, pero creo que quedó muy marcado el no columnas, porque he visto en tus casas que tienes tiros muy largos donde hay muy poca columna y dices, oye, no cualquiera lo logra. O claros de ventanas larguísimos que dices, oye, ¿cómo? Pues si estoy acostumbrado a ver columnas. A ver, por eso metros, lo hemos ¿no? platicado un poquito. Yo cuando salgo de la Universidad Iberoamericana, muy buena la Ibero, mi papá dice, sí, todo perfecto, pero son malísimos ustedes en ingeniería. Cosa que en ese momento, no, ahorita yo tengo un hijo que está estudiando ahí, es otra cosa. En ese momento, sí. Y entonces sacan un tema de extensión universitaria, por un lado, y aprendí AutoCAD en la UNAM y también un tema de estructuras con una persona que me ayudó muchísimo también. Y eso me hizo libre de poderme sentar en una mesa con mis ingenieros y decirles, quiero esto. Porque si no tuviera yo esa seguridad, me dirían, no se puede hacer. Entonces, muchas veces tengo más que los mismos ingenieros, sabiendo, digo, es que lo podemos resolver así y así y así. Y entonces, sin querer, he hecho un estilo, con lo que tú acabas de hacer la observación, de más libertad y una serie de cosas, porque la columna es consecuencia de una necesidad estructural que entonces te limita parte del diseño. Por supuesto. ¿No? Entonces yo dije, oye, a ver, si la quiero, la pongo. Pero si quiero, pues no la pongo. Y si no la quiero, pues no la quiero y se acabó, ¿no? Eso es un poquito ser libre en ese sentido. Wow. Oye, ahorita que estabas hablando de la Ibero, que también tuviste oportunidad de estar en la UNAM y que vienes de familia de arquitectos. De la UNAM, orgullosamente. Súper. ¿Tú crees que para las nuevas generaciones o quienes te ven, quien te admiran, quien tiene la oportunidad de estar estudiando o que quiere estudiarlo, crees que sea delimitado por el nivel de escuela al que vas, que tenga que ser de paga, de gobierno, de los profesores, además de la actitud? Sí, perdón que te corte antes de que acabes la pregunta. No, es de actitudes. Yo, mis chavos más... O sea, a mí me han llegado de todas las universidades y hay unos cuates con un hambre, pero de verdad, los del Poli de Tecamachalco, yo no sé qué les dan ahí, me fascina el plan de estudios, bien, o sea, bien. De la UNAM depende de qué talleres, ¿no? Ya. Y después te dan también sorpresas, digo, estos cuates, ¿qué ondas, no? O sea, mención honorífica de X universidad y esto, o sea, esa actitud. Y otra cosa, para todo hay, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? A veces quieres ser arquitecto y perdón que se me caiga el techo. No hay forma. No, por favor. ¿Me entiendes? No hay forma. O sea, y a veces quieres ingeniero espacial y sí hay forma. Es un tema... Que te la creas primero. No que te la creas, que tengas ese... Yo siento, perdón la polémica, que arquitectura sí debes tener una serie de cosas que tú no sabes que ni las tienes. Ok. Pero las necesitas a como de lugar. Y hay gente que puede trabajar toda la actitud también, ya sabes que es contradictoria mi respuesta. Sí. Y sabrás que entonces la tienes que limitar a esa parte porque ese extra no lo va a dar nunca. Okay. Porque es un tema que ya lo hueles rápido. Yo veo a la gente que tengo y veo que unos son unos gángsters de ideas. Hay otros
que sobreactúan. Dije, no. O sea, todo es un equilibrio, ¿no? Ya. Entonces vas llegando y vas seleccionando y obviamente vas tratando, con todo respeto, pues orientando, ¿no? Ya. Oye, y hablando de polémica, creo que así lo voy a lanzar con Por polémica. favor, duro. ¿Tú qué piensas de nicharte un estilo? O sea, de que llegues como arquitecto y que tú digas, yo voy con Farré porque él siempre hace las mismas casas. O yo voy con tal. O sea, ¿qué pasa? ¿Tú crees que valga la pena irte con un arquitecto porque es su estilo? No. ¿O que seas abierto a abrir? A ver, no, échale. a ver, no, me doy un tiro. Es más, lo habíamos platicado también. El estilo del despacho es no tener estilo. Ok. Porque yo he visto muchísimos arquitectos despachos buenísimos que todo lo resuelven con la letra A, ¿no? Y no usan ni la B, ni la C, ni la D, ninguna. Pero les da identidad. A nosotros la identidad nos da, sí, una situación escondida de que manejamos padre las estructuras, de que nos gusta la arquitectura fuerte, de que nos gustan las cosas cálidas, que nos inclinamos más por el tema habitacional. Sí hacemos vertical, pero nos gusta mucho más el horizontal. Y hacemos otras cosas. Hemos hecho más de 95 restaurantes. Pero en este tema de cosas que duren y que todo el respeto y el trato con el cliente y todo esto, lo tenemos claro. Entonces, y que de repente te escojan a ti para la casa de México y después escojan a otra persona para la casa de Valle de Bravo, perfecto, ¿no? O sea, bienvenido, o sea, más ¿no? bien tú crees que lo que distingue a Farré de los demás arquitectos no es el estilo, sino su filosofía. Sí. Ok. Y el trato, mal que lo diga. O sea, la gente me conoce como que, a ver, trabajamos 14 horas diarias. Uh-huh. O sea, sí soy de los que va a la bronca. Lo das todo. A ver, ¿me entiendes? Sí lo damos todo. Así, feo sonó, ¿eh? Qué gol. No, sí, cómo no. Sí. Oye, y hablando de darlo todo, ¿en algún momento ha habido un no? O sea, a ver, ya creo que con tu experiencia decías que tienes 130 y tantas casas. No, 322. Dios, voy a ir al revés. Ok, 300. De todas esas 300, seguramente ya te topaste con clientes que no son siempre como pues tu perita en dulce. Obviamente. ¿Verdad? Y con toda esta experiencia, creo que soy más de la idea de que no sabes lo que quieres, sino lo que no quieres. Vas aprendiendo lo que no quieres. ¿Haya habido una situación en la que le has dicho a un cliente, sabes que ya no? Cada vez o menos. Aceptas todos los clientes. No, a ver, te vas sacando. A ver, es un tema, no es que lo vayas tratando de convencer. Básicamente haces la casa juntos. Obviamente cuando te ven chico, 19 años, pues, y te contrata un cuate. Mi cliente promedio hoy tiene 42 años. Ok. Entonces, cuando tienes 19 y llega uno de 42, pues no le vas a leer, no le vas a decir a él desconocer los chiles. Exacto. Entonces, ya te voy a decir esto. Y digo, no, tranquilo. Cuando van viendo resultados y tienes un backup importante, me fascina que me digan, no me preguntes nada, que quede bien, y me acompañan a las citas. Sí. Eso implica una responsabilidad extra, ¿no? Y a esto le agrego que le echo de estas 300 y pico casas a 7 arquitectos su casa. Ok. Digo, son trofeos, ¿no? Sí. Son los clientes más difíciles de todos. Ok. Entonces llegas y por ahí te voy a medio contestar. Son los que, oye, ¿y esto? Entonces llegas a ver, esto lo podemos resolver así, llegas así, y no es que los convenzas, sino llegas a aterrizar las ideas de lo que necesita y lo que trae la idea de despacho. ¿Quién es el cliente más difícil? ¿El que te dice sí a todo y todo le gusta, o el que viene muy claro en lo que quiere? Porque los dos son... A ver, no hay respuesta, porque, por ejemplo, ahorita de todo lo que estamos haciendo, todos los clientes son tan diferentes que los tienes que tratar diferentes, ¿no? Que también es parte de la experiencia de ser arquitecto. Sí, llegas y a unos les tienes que hablar diario y otros te matan si les hablas diario, ¿no? Oye, hay cuates que les fascina. Oye, pero es que no me avisaron que llegó un camión. Entonces hacemos unos reportes cada semana, fotos de los trabajadores, camiones entran, todo completo con el fin de una imagen vale más que 1000 palabras, porque tampoco te da la vida para estar contestando el teléfono todos los días sobre el mismo tema. Pero te digo, no hay cliente, más bien, si hay obras que ya no las hacemos, porque si no, la energía tienes para hacer esto, y si te empiezas a dedicar a hacer bodegas en Naucalpan, pues no le vas a dedicar el tiempo que merece una casa tal, y entonces yo no me dedico a hacer bodegas. Y sí, muchas veces el cliente que
que nos pidió la casa, nos pide que les hagamos otras cosas. Le digo, oye, a ver, yo no soy el arquitecto adecuado para esto, pero te digo, te canalizo con este cuate que sí lo es, ¿no? Ah, ok. ¿No? Entonces llegas, ¿no? Entonces tengo muchos amigos que hacen de todo, ¿no? Y dentro de una casa, ¿cuál crees que es el espacio que más se vive? O sea, o más bien, ¿cuál te gusta más crear? O sea, que sientes que te va a dar satisfacción de decir, ay, lo logré. Sé que va a Sí la estar están muy gozando. mal contestado, pero todos. Y te voy a decir por qué todos, porque la película la tienes que ver completa. Ok. Y si mueves un capítulo, Ujú. el otro no tal. Pero me voy a desviar. ¿Dónde disfruto en ese capítulo, en esa película que salga? Me gustan mucho las cocinas. O sea, muchos el tema, ¿no? Siento que muchas familias, curiosamente, Sin que parezca comercial, por sin favor. que parezca comercial, muchas familias las decisiones las toman en la cocina. O sea, es más, vámonos rápido, toda la historia de lo que es un hogar. El hogar es donde estaba el fuego, ponían el agua a calentar y de ahí toda la familia platicaba historias y todo. Esa metamorfosis es la cocina lo que hoy conocemos. Tal cual. Entonces llegas. Y yo siento que yo, por ejemplo, en la casa no tengo duda que muchas decisiones se han tomado en la cocina, porque como que te relajas comiendo y todo y empiezas a soltar, ¿no? Tú, y todos, ¿no? Y es el punto donde reunión y la jugada. Entonces se me hace súper interesante darle, lo comentamos hace unos minutos, que antes en la época funcionalista a nivel mundial, no solamente en México, las cocinas se ponían al norte viendo el lugar de tendido, ¿no? Hoy las cocinas llegan a tomar lugares tan importantes o más que la sala. Correcto. ¿Por qué? Porque es donde más estás, ¿no? De hecho. Así es. En muchos de tus proyectos he visto que, hablando de estos grandes claros y de los muros muy abiertos, las cocinas pueden estar viendo hacia el jardín. Sin ¿no? duda. O sea, de que ya no se vuelve. Antes era de la Ve el cocina tendedero. guardada, ¿no? Sí, no. Sí. Ya se acabó eso, afortunadamente. Donde yo creo que ya ahorita quien la vive o quien la habita no es solamente quien te ayuda en casa, ¿no? Sino sí, todos. Ya quien convive o que vive la casa, yo creo que ya empieza a tener esta convivencia, como bien dices, ¿no? Desde la cocina. Y algo que he visto en tus proyectos que me gusta mucho, que de verdad admiro, porque aparte a mí me encanta la luz, entonces mucho de tus casas son como muy abiertas, me sorprende el que no haya columnas, que normalmente siempre te tropiezas con una, ¿no? El hecho de ver un espacio tan abierto desde la cocina creo que conecta demasiado desde el interior hasta el exterior, Sin ¿no? duda. En algún momento te había preguntado, y creo que lo que alcanzo a distinguir de tu arquitectura es que no es invasiva, no es desconectarte del exterior. Veo mucho en tu arquitectura que es como el gran jardín, pero lo vivo desde adentro, sin estar afuera. Pero sí. o sea, como que mezclas, no hay una división entre adentro y fuera. No sé si sin lo querer, haces con esa intención. No, a ver, hay un tema curioso, sin querer y que sea norma del despacho, pero así no sale, que es lo padre porque lo sacamos a nivel subconsciente. La mayoría de las casas que hacemos son totalmente ciegas hacia lo que es la zona pública, calle, y totalmente abierta hacia su interior. Entonces generamos ese ambiente padre. Inclusive metemos árboles en los puntos que la perspectiva te fuga y te deja ir mucho más allá. Y obviamente la cocina no es exenta de que tenga una vista buena. No tiene por qué. Es más, si no la tiene, fallamos. Ya. ¿No? Yo creo que es un error de un arquitecto que no todo esté bien solucionado, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea la privacidad de la casa que no debe fallar? O sea, porque antes era como la cocina privada, que no se vea nadie, que no sé qué, escondida. Bueno, los baños hasta cierto punto. Bueno, sí, sabemos que esos cuentan como parte de, pero otro espacio que tú creas que realmente sea totalmente privado. Yo creo que tiene que haber dualidad en la casa. Yo soy mucho de meter puertas muy grandes y de repente junto espacios. Entonces tú puedes tener la cocina con el family y terminan de comer y entonces te da la privacidad para que la gente que te ayuda en casa termine, ¿no? Termine y todo el tema y es un win-to-win para todos lados. Pero sí tratamos de ser muy abiertos hacia los espacios. Me gusta que un mismo espacio pueda servir para muchas cosas. Inclusive ahorita en Europa, que bueno, ustedes lo saben más que nada, hay cubiertas donde a la hora de cocinar calientas y a las 3 horas hay un niño haciendo la tarea sobre la estufa porque la estufa desapareció. Correcto. ¿No? Y entonces es un tema de decir, espérame, fíjate hasta dónde están llegando las cocinas, de que cuentan, no solamente es un tema de limpieza, sino es un tema que resuelve otras áreas y que entonces quiere decir que en esos metros cuadrados esa mesa tal te puede funcionar para otro tipo de cosas, ¿no? De tener versatilidad en tu casa. Hablando de arquitectura mexicana y también de que ahorita, a ver,
las redes sociales nos empujan demasiado a conocer lo que antes no veíamos, ¿no? Antes era meterte a libros o tratar de explorar. Ahorita las redes sociales como que se prestan a que haya más comunicación de lo que se está viendo, ¿no? Lo que se está creando. Me gustaría armar más polémica. Por favor. ¿Tú qué piensas de que se construya en la actualidad realmente por gusto de crear arquitectura como arte, o que sea por moda, porque sea fotografiada, porque lleve un premio, porque se ve en las redes, porque... A ver, hay un tema que le voy a agregar otra cosa, ¿no? Que hablas de redes. Muchísima gente que sube cosas a redes son renders. Y después agrégale a esto que acabas de comentar la inteligencia artificial. Entonces te llega un cliente que ya entonces, no sabes si es real y estás haciendo y te llega ¿no? le das algo y entonces llega y te manda ya modificado a su gusto. Entonces le dices, ¿no? Eso lo hace complicado. Eso, fíjate, es un tema que nos falta a todos los arquitectos dominar bien. Pero yo lo que busco es, lo que más puede hablar de ti es la cantidad de trabajo bueno que has hecho. Y eso es lo que te respalda en las redes. Por un lado. Y yo creo que no es que tenga que ser espectacular, sino que tengas un buen fotógrafo. Porque a veces, yo ahí lo digo abiertamente, muchas de mis casas son padrísimas y llega un cuate, le saca un ángulo, dije, caray. Y regreso yo, a ver, ¿no? Y está padrísimo que otra persona la vea con otros ojos, ¿no? Encontró otra perspectiva. Con otra perspectiva, ¿no? Entonces, sí, y me gusta que sea fotografía. La página de nosotros de Farrearc no tiene renders. No, se ve. No tiene renders. O sea, y me siento muy orgulloso en ese sentido, ¿no? O sea, todo lo que ves se construyó, se sufrió, se gozó, se pagó, se realizó, o sea, por donde le veas. Ya. ¿No? ¿Y tú crees que en la actualidad ahorita ya tenemos como ciertos arquitectos influencers, ¿no? ¿Tú crees que hayan caído en el vicio de hacerlo por ser famosos? ¿O todavía se siga manteniendo este arte de hacer arquitectura? Porque hemos visto, ¿no? No solo de los renders, o sea, también hemos, lo que te preguntaba hace ratito, de nicharte, de ver arquitectos de, bueno, es mucho más fácil ser el arquitecto clásico. Entonces, hago 1000 casas clásicas y soy el experto en cocinas, en casas clásicas, y de ahí no me muevo y me vuelvo haciendo famoso. ¿O admirarías más a una persona que tiene esa apertura de ser versátil y hacer arquitectura para cualquier tipo de cliente? Es que quizá la admire más porque nosotros somos un despacho versátil. Ya. Y sí, a ver, tiene un costo de que pues, la gente sí te ubica que eres tú, pero el estar explorando tiene un costo. Correcto. En todos los sentidos, en todos, ¿eh? Es más, a veces nos llegan las casas de Cartier y en el despacho se quedan así, digo, sin miedo, jóvenes. ¿No? Sí. ¿No? Oye, ¿qué pasa cuando te llega un cliente que no tiene nada o que tenga un estilo que quizás a ti no te guste? Bueno, va a empezar, ¿qué estilo a ti no te gusta? Se vale decir que... No, a ver, te voy a decir un tema, es bien importante eso. Yo creo que cualquier estilo bien aplicado, bien maduro, es buenísimo. Sí. No, ahorita tenemos un reto padrísimo, muy padre. Estamos haciendo la casa de Juca. Y entonces un chavo que pues le duplico la edad y viene revolucionado, además estudió diseño y se dedica al tema de arreglar coches y entonces saca... ya mixeaste ahí tu gusto por los carros y la arquitectura. Entonces llegas y entonces dices, a ver, ¿cómo me meto con un cuate a buscar? Primero escucharlo muchísimo. Y este cuate siempre, en el buen sentido, trata de sobresalir en todo lo que hace. Es su conducta. Okay. Sobresalir. Entonces me gusta el reto. 2, nos aventamos para adelante, en el sentido que a veces sí nos volamos la barda. Y obviamente estamos haciendo un estilo para él, ¿no? O sea, me dio unas ideas y llegamos a ver estos por aquí. Hacía tiempo que yo no usaba el concreto aparente. Lo había hecho en un edificio ahí en la Roma, en la calle de Veracruz 62. Y ya tenía fácil 10 años que no tocaba el concreto aparente. Dije, a este cuate es por aquí, ¿no? Para que los coches luzcan. Y para mí, pues es lo que le digo a Juca, lo importante, sí, la arquitectura tiene que estar ahí clara y tiene que expresar que es una arquitectura limpia, técnicamente súper bien resuelta, porque eso eres tú. Y entonces cada vez que llega un coche de él, sobresale. De eso se trata. Lo que no puedes es opacar el foro del coche, ¿no? Claro. Y digo, bien, vámonos divirtiendo, estoy creciendo, creo que él también está creciendo.
en el sentido de aprendernos. Y eso es lo que te hace padre. O sea, imagínate. Sí. O sea, que con esto me dices que si te llega un estilo que no es tu favorito, lo ves más como reto. Ahorita nos llegó uno que no sé qué vaya a pasar, porque apenas nos llegó la semana pasada, que agárrate esta. Nos pidió un castillo. A eso iba. Imagínate que te piden un barroco. O No, pero te lo juro, qué barroco. Es peor que eso en el buen sentido, porque antes la arquitectura, obviamente la de hoy también los de verdad, pero la de antes era el detalle por el detalle, por el detalle, o sea, era vestirla y vestirla y vestirla. Entonces estuvimos platicando el fin de semana y dije, agárrate con esta. Y me ha dejado inquieto. Y me ha dejado porque es decir que tienes un tablero de ajedrez, ¿te vas a sentar a jugar esta partida o no? ¿No? Entonces está interesante. Interesante. Todavía te diré en un tiempo qué pasó. Sí, pero sí la vas a tomar. Yo creo que sí. Si no es que, a ver, para hacer este tipo de arquitectura, sí necesitas la parte económica muy bien resuelta. Si no, queda chafa. Y si me va a decir, oye, vamos a usar una moldura con unicel, voy a salir corriendo. Sí. Si la moldura yo traigo un yesero de los como lo hacían antes, sí le entro. Sí, ¿no? Donde el detalle se ve, ¿no? Sí. O sea, porque si vas a meter detalles para verlo, claro. que se vea bien. Sí, claro, y vas a traer los de cantera y nada que me fui a, perdón, la onda Home Depot a comprar molduras. Sí. ¿no? Esa es la realidad. Pero vamos a ver qué pasa. Súper. Oye, has diseñado para muchas personas, ¿no? Para ser honestos, has hecho 300 y cacho casitas. ¿Crees que la mayoría sabe realmente cómo quiere vivir? Esa es una buena pregunta. O solamente llega porque quiero la casa más grande del vecino. O porque yo vi la casa que es así, la vi en una revista y así la quiero. ¿Crees que mucha gente llega a construir solo por construir? Que a mí me pasa cuando ando por las calles de México, luego digo, Dios mío, ¿por qué? O sea, nada más construyeron por construir. Tenemos un ejercicio bastante padre que generalmente se da, y es que cuando nos contratan, siempre les digo, antes de empezar a rayar, por favor, la carta Santa Claus, pero me la van a leer en su casa. Sí. Entonces voy a conocerlos. Y les digo, voy a ir a todos lados, al cuarto de la muchacha, a la lavandería, todo el rollo. Y entonces empezamos a tener un diálogo, a decir, oye, a ver, esto jala, esto creo que está mal, esto podría estar mejor. Oye, ¿cómo es posible que la alacena tiene una vista al jardín y tú donde desayunas no? Ajá, ¿por qué has estado viviendo así? Sí, digo, no nos habíamos dado cuenta. O a otros sí, ya ni me digas, por eso nos queremos cambiar. O sea, es dar ese extra de conocerlos, porque cada casa debe tener cosas buenas como malas. Entonces llegas y empiezas a tener ya una relación muy directa, decir, a ver, esto nos gusta, esto no nos gusta. Y trato siempre de tener ese ejercicio, porque aprendemos los dos y le sacamos más jugo, ¿no? Entonces y de estas visitas íntimas de averiguación de las personas quien la viven, ¿te ha tocado que ese porcentaje es más de que sí saben vivir o que no, de todo, o que viven en donde nos tocó vivir? ¿Cómo crees que vivimos? A ver, quien te busca ya busca diseño, entonces generalmente lo tienen bien, ¿no? Lo tienen a su tema. El tema es una evolución, generalmente es de irte de una casa a otra mucho más cuidado y obviamente corrigiendo y aumentando las necesidades que tú tienes. Entonces, sobre esa premisa ha estado fácil. Hay veces que te lleva sorpresas muy simpáticas donde estábamos en la lista de Santa Claus y, oye, pues no, me decía una mujer, yo no necesito un vestidor muy grande. Ok, perfecto. Y entonces cuando hicimos ya el tour de la casa, esta persona tenía 300 pares de tenis. Okay. Dije, oye, ¿y esto? No, son mis tenis. Bueno, para cada día del año. ¿Me entiendes? No, sí. Me fascinan los... Y oye, pero ¿los usas? Digo, todos. ¿Me entiendes? Entonces tenía en el amarillo, en azul, en verde, en pistache, tal. Listos, mira, estos me los uso. O sea, un tema. Dijo, oye, pues vamos a hacer en tu vestidor una ala de todos tus tenis, pero que se vean. Claro, porque, que luzcan. ¿no? Y vamos a acomodar, no para 300, para 400, porque veo que vas a seguir comprando, ¿no? Sí. Ya sé que lo llenó. Pero es un tema interesante, es conocerlos, ¿no? Ahorita que dices esto, ¿crees que las casas reflejan la persona quien habita? Sin duda, en todos los sentidos, en todos. Yo puedo llegar y ya te sale el colmillo. Si yo de repente sin avisar llego a una casa un jueves a las 4 de la tarde o 9 de la mañana,
te puedo decir, y hasta los hijos, cada uno qué onda. ¿Y qué hacen? Sí, pero facilísimo, ¿no? Y entonces digo, oye, a ver, esto va por acá, esto llega por acá, y entonces dices, los puedo, creo que, apoyar con esto, ¿no? No, a ver, una casa es la biografía de uno, hasta, no como la tienen, sino por los objetos que tienes. Si de repente sabes que son viajeros, o si de repente, con todo respeto, son presumidos, o si de repente lo que buscan es calidez, o les gusta, ¿no? Es un tema. Una casa, afortunadamente, es tu tatuaje, ¿no? De quién eres. Oye, supongo que has construido demasiadas casas en todo México, en diferentes regiones. ¿Crees que se habita de manera muy distinta en el sur, en el Absolutamente, norte? Absolutamente. O sea, por ejemplo, los del norte son de que cada fin de semana hay asado, y la gente del sur son más de familia, sí de comidas, pero sí de privado. Mucho más privado. Sí. ¿No? No, sí, no. ¿Y dónde tú crees que en toda la República se admire más el diseño y la arquitectura? Digo, la verdad es que estando en el medio, sí te toca ver clientes tan diferentes, sí, que dices, híjole, fíjate que aquí son más apegados a calidad, diseño, arte, pero acá son más brillante, más... A ver, sí, mucho habla de la historia y raíz del lugar donde están, ¿no? O sea, si te vas a Reynosa, dices, ¿de dónde saco aquí algo? En el buen sentido, perdón, ¿no? me salió muy tema. Y si te vas a Oaxaca, te sobra de dónde tomar cosas, ¿no? Los colores, la jugada. Dices de manera cultural regional. Claro, o sea, Oaxaca han salido y saldrán los mejores pintores siempre. Y obviamente, pues, bombardean también la arquitectura bien. Y también te vas a Mérida, y todo lo que viene siendo ahorita el resanar, el restaurar toda esa vivienda que alguna vez, hay que ver que Mérida, pues, era un tema de comercio fuertísimo. Entonces tienen mejores casas que la Ciudad de México, ¿no? Muy coloniales. Muy coloniales, muy imperiales, ¿no? Entonces está yo creo que más de tirarlas, mejor es reestructurarlas. Sin duda, no. Yo dije, bueno, wow, pero ¿cómo cambia un tema económico el que esa gente se traslade y abandonen arquitecturas que fueron increíbles, que afortunadamente ahorita el tema del turismo las está rescatando, ¿no? Y creo que se me hace una muy buena idea lo Sin que duda, están haciendo. Sí, padrísimo. Oye, ¿crees que hoy vivimos mejor diseñados o simplemente rodeados de más objetos y estética? Depende de ti. No, yo creo que también es un tema. Yo no es que crea o no en el Feng Shui, pero porque me ha tocado trabajar para gente que tiene una relación directa o indirecta con Oriente, y tomaría algunas cosas del Feng Shui, o como lo quieras llamar, que tienes que tener lo que necesitas y no más. Y si esa parte cultural no la tienes, pues te vuelves acumulador. Y me fascina llegar a esas casas que tienen las cosas que necesitan, ¿no? Una vez tuve un cuate en Coyoacán, que nos conocimos en una cena. Oye, ¿me puedes hacer una casa y tal? Digo, con todo gusto. Y llegó todo, bueno, hípica. Entonces llego antes a la cita ahí en Coyoacán y veo un terrenito así. Y lo estaba yo esperando, llegó media hora tarde. Me dice, no, es el de enfrente, que era gigante. Entonces nos echamos un café ahí y dije, a ver, platícame. No digo nombres, ¿no? No, yo tal. Y leo 1 o 2 libros por semana. Y entonces dije, pues está padre, te voy a hacer una biblioteca. Me dice, no. Yo todos los libros que leo los dedico a la persona que sé que tengo que dar. ¿No? Y entonces dices, guau, ¿no? Entonces llega, me tocó un cuate que se dedicaba en relación a la embajada francesa en México en tema de comercio, el francés 100%, y compra una casa en Las Lomas, y me dice, me la remodelas. Entonces yo dije, el día que lo vi, este cuate vestido así, y entonces le hago un vestidor, me dije, no, ustedes los mexicanos son acumuladores. Yo tengo 3 trajes, y en 4 meses no los vuelves a ver, y vuelvo tal. Y su chofer vestido perfecto, porque era de la misma talla que él. Wow. Entonces le regalaban todo, zapatos, todo. Entonces son costumbres, ¿no? Sí. O sea, en Europa, que tienen mucho mejor nivel económico que nosotros, nos guste o no, pues las casas, los vestidores son así, ¿no? Y nosotros, vuélate, ¿no? Entonces sí, mucho que aprender. Ahorita que hablas de Europa y México,
a ver, no es nuevo ni tampoco es un secreto que tiene poco que llegó a empezar a ser valorada la arquitectura y el interiorismo y el diseño en México, ¿no? Tiene poquito, si volteamos ayer, ¿no? ¿Tú qué crees que todavía nos falte educarnos para apreciar el cómo vivir? O sea, no solo tener casas y llegar porque, a ver, yo entiendo mucho que la arquitectura no solo es construir, sino dar un cambio de vida a quien la habita. Bueno, ¿no? es un tema de que nos podremos echar una hora completa. Podemos hacer capítulo 2. Sí, capítulo 2. Y digo, yo vería que el arquitecto, ahorita hablamos solamente de lo particular, pero si hablamos de lo general, como arquitectos y también la gente que construye, porque hay ingenieros increíblemente buenos y desarrolladores que no son ni arquitectos y tal, y también tienen las ideas muy claras, yo buscaría el hacer el tema del tejido social. O sea, yo estoy en contra de los edificios muy altos, porque de repente llegas y nadie se conoce con el que sigue, ¿no? Y entonces, pues no haces sociedad, y si no haces sociedad, no haces bienestar. O sea, a mí me fascina el tema que tú llegues y el cuate al lado vende pan y el otro es la tintorería y el otro vende relojes. Y entonces es una mezcla de tejido social súper importante. Y he estado estudiando en el buen sentido, sin querer me llega información. Y el tema de importante, cómo tiene que ser ese tejido social. Y hay normas muy padres que los holandeses ahorita están poniendo sobre la mesa, como la 330-300, que es que desde tu ventana tengas 3 árboles a la vista, que tú desde tu ventana claramente veas 3 árboles. 30, que el 30% de tu propiedad sea verde. Y que a 300 metros tengas un parque o un bosque o un tema fuerte. Y eso hace gente mucho más sana. Ya. O sea, equilibras. Es que en teoría en México tenemos esta supuesta regla de un porcentaje de tu propiedad. Sí, pero vámonos al tema que es, y por tratar de sacar y te vas a esta palabra, pues porque todo lo construye, entonces llegas y entonces después tienes problemas mucho más graves, ¿no? Correcto. Entonces yo tendría cuidado con eso. Creo que nos hace falta muchísimo entender la palabra urbanismo como tal, que estamos vinculados los arquitectos en eso, y es importantísimo, si queremos tener una sociedad sana, tenemos que tener arquitectura sana que se desenvuelva. Yo en lo particular, lo vuelvo a comentar, vivir en un edificio que tiene 20 niveles y viven 400 departamentos, pues seguro que cuando bajes un día del elevador te van a saltar. Porque es imposible. Ni identificas a tus vecinos. Pues sí, no sabes ni quién es, ¿no? Claro. Y en esos edificios ha llegado al tema dejar claro que quien te roba son tus propios vecinos. Y esto que es en la generación de los edificios nuevos. Ya cuando vas a la siguiente generación esto se complica. Entonces hay reglas del juego que por tratar de poner y dar vivienda, damos una vivienda que va a tener un costo fuertísimo el día de mañana social. Entonces hay que hacer buena arquitectura, no solamente de la puerta para adentro, sino es mucho, mucho más importante hacerla de la puerta para afuera. Correcto. ¿No? Oye, ¿y tú crees que para quien va a construir su casa, crees que sea necesario invertir tanto? O sea, ¿crees que para que una casa se vea, se habite y se viva bien, sea necesario un gran número de inversión? No. ¿O se puede hacer algo de manera sencilla? A ver, yo creo que funcional. el mercado y cómo se ha manejado y hasta Oriente o no, cada día, a ver, el que quiera gastar va a gastar todo lo que tú quieras. Pero el mercado abre gracias a la cantidad de oferta que hay en materiales, también la oferta de precios, ¿no? Correcto. Hoy puedes encontrar materiales muy similares a esto, que son fake, pero son buenísimos. Entonces tendrás ahí que cuál quieres, ¿no? Entonces, y lo más importante es que no es cuestión de dinero, sino es cuestión de ideas. Tú puedes tener una propiedad de 50 metros cuadrados, le hace que son unos reyes los japoneses, y es mejor que una casa de 1000 metros en las lomas, ¿no? Entonces tú dices que sencillo no es igual a feo. No, sin duda. No, para mí el coche más bonito de todos es el Mini Cooper. Okay, ¿no? Está lejos de una Suburban, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, no, sí. Sin duda. Ok. Las personas que crees que tienes tú como clientes el día de hoy, ¿han sido clientes que en algún momento tuvieron una batalla en su propia casa y que decidieron mejorar su estilo de vida? ¿O que venga de
que vieron algo, o tus clientes crees que llegaron con la idea de que, no, hoy quisieron una casa porque la vieron o la vivieron con una otra persona, o ya venían con casas vividas así? ¿Cómo es la mayoría o tu porcentaje de personas que has atendido? Todos son diferentes y hasta trato de buscar el hilo conductor de dónde viene. Oye, ¿quién te mandó y por qué y tal? Entonces, ni me preocupa, ¿eh? O sea, yo cuando nos sentamos, nos echamos un café, empieces a entender qué cosas puedes jalar para sumar al proyecto. A ver, esto es importante, esto es tal, horarios, gente, número, perros, todo ese tipo de cosas. Entonces tratas de hacer una dinámica. Y también la misma, hasta así de tonto, hasta la misma persona que te lo recomendó, pues es su amigo, entonces... Tiene un estilo Tiene un estilo y buscas ahí, ¿no? A veces hasta dices, oye, te va a buscar tal persona, y entonces, ¿no? Entonces llegas y ves cómo, en el buen sentido, atacar el proyecto, ¿no? ¿Tú crees que tenga una casualidad que tus casas y tus clientes tengan que ver con que tus clientes son un aproximado de 40 a 40 y tantos años? ¿Qué crees que es difícil plantear la pregunta, pero ¿crees que tu arquitectura está basada en el estilo de vida de la generación de las personas a las que estás construyendo, que sea la casa de su vida, que están creciendo una familia? ¿Tu arquitectura está hecha por qué para esa edad? A ver, cuando te digo 42 es porque tengo chavos de 28 años y tengo gente de 70 y saco un promedio, y en base al tema del promedio me da 42. ¿Y qué pasa? Pues que un cuate de 42 pues tiene ya un poco de capital, los hijos están creciendo, es el momento oportuno para tener una casa, y generalmente también hay respuestas rápidas. El cuate que me contrata de 60 años quizá me contrata para arreglarle un departamento, ¿no? Entonces ves en cada caso, ¿no? Y el cuate que tiene 28 seguro me va a pedir un estacionamiento de 18 coches. O sea, cada uno tiene necesidades tal, ¿no? Entonces vas buscando y armando, ¿no? Es que si lo proyecto o me meto a ver todas tus casas, creo que sí va con este concepto de familia, de la mascota, de los hijos creciendo, de la casa de la vida. No necesariamente. Cuando tú antes hacías un edificio, el 100% de los que vivían en un edificio es ese esquema. Hoy no. Yo tengo clientes totalmente... ¿Qué hijos tienen? No solos. Tengo, de todo, y me fascina eso. Ok. O sea, tengo un embajador que, necesita una casa para una sola habitación, pero necesita hacer cenas para 40. Entonces, cada casa es diferente. Eso es lo padre de la arquitectura. Y es lo padre de no encasillarte en algo, ¿no? Qué padre. Eso estaría ahí. Oye, y ya para concluir con esta charla, ya te decía, tienes muchos fans. Seguramente sí lo sabes. No, pero ahí vamos. Que tienes gente yo creo que colegas que también te admiran de tu misma edad, o gente más para abajo que tiene la ilusión de ser como tú. ¿Tú qué crees que es el consejo después de haber sido una persona desde 19 años que ha construido su propia vida enfocada a la arquitectura y que lo sigues haciendo actualmente? ¿Qué podrías dar de consejo para quien se quiera aferrar, no solo teniendo la actitud, sino... Bueno, es que no hay forma. Afortunadamente, en arquitectura... Danos tu secreto. Sí, pero a ver, afortunadamente en arquitectura no hay una fórmula como tal. Es una carrera de aquí, no tanto de aquí. Hay mucha gente que la trata de hacer de aquí, tienes que hacer esto, y la castran, ¿no? O sea, esta es la metodología y todo el rollo. ¿Sabes qué? Yo, en lo personal, me da flojera eso. Ya. ¿No? O sea, si me dices, oye, ¿qué revista sigues? Ninguna. Ok. Mi máximo es comprarme libros. Y te digo una cosa, y no leo, veo. Llego y me paro y dije, a ver, ¿por qué me gusta esta imagen? Y empiezo a analizar para atrás y para atrás y para atrás el por qué me gustó, ¿no? Okay. ¿Qué hay atrás que a mí me llamó la atención? Y entonces sé que yo creo que así funciona, mi subconsciente se empieza a alimentar. Entonces llegas y digo, esto hay que resolverlo así, ¿no? Y le tengo mucho cuidado a las modas, ¿no? A los colores moda les tengo mucho cuidado. Y tratando de hacer cosas honestas. Esa es la realidad, proyectar honesto. Y no es que sea el estilo, es la forma de ser, ¿no? De decir, yo creo en esto ojalá así, esto lo puedes resolver así, tener esa libertad. No hacer, a ver, vamos a organizar, ya cumplimos, no. Es llegar y no perder, no es que se trate o no que sea arte la arquitectura, pero su base es que
una raya la puedo poner así o la puedo poner así y no tiene por qué, porque la teoría dice que tiene que estar así. Ya. Digo, Sí. es castrarte, ¿no? Correcto. Eso sería mi No tema. adoptar una metodología, Sí, sino ser yo libre de odio, tu ok. odio. Ese día no paso. Súper. Pues muchísimas gracias por haberte Colega, abierto. gracias a ti, No, de gracias acuerdo. a ti. De verdad ha sido admirable escuchar tu historia, saber cómo lo piensas y que no solo es lo que vemos en tu sitio web o Sí. en tus redes sociales o lo que sea, sino también entender lo que hay detrás y cómo piensa el arquitecto. No, ya está. Pues ya está. Muchísimas Mil gracias. Se te agradece. No, gracias Nos a falta ti. la plática de urbanismo. Perfecto, nos lo Va. aventamos. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.